Hermanos, les pido disculpas porque tuve una interrupción en la transmisión por la señal de internet, pero ya estamos bien colocados para recibir bien la señal de internet. Les estaba hablando acerca de la comparación de dos personajes que están en la Biblia, y es precisamente el caso de Moisés y el caso de Jonás. Vamos a leer un poquito acerca de la historia de Jonás. Y el libro de Jonás empieza precisamente cuando dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 1, versículo 1, dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido contra mí. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor, Él es amor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor, Él es amor. Si Cristo está en tu corazón, no hay temor dentro de tu corazón, no, 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 no. Si Cristo está en tu corazón, no hay temor dentro de tu corazón, no, 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 no. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor, Él es amor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor, Él es amor. Amén. ¿Qué podemos aprender, queridos hermanos y amigos que nos escuchan a esta hora? Vamos a ver a Jonás, y precisamente Jonás está recibiendo un llamado de parte de Dios para ir a proclamar un mensaje contra Nínive. Los ninivitas, que eran asirios, eran enemigos de los israelitas. Cuando Jonás escucha que él puede ir de parte de Dios, cuando Jonás recibe la autoridad, la autorización de parte de Dios para proclamar un mensaje en contra de la ciudad de Nínive, Jonás no quiere ir, porque al final Jonás conoce el corazón de Dios y sabe qué es lo que Dios puede hacer. Y los ninivitas eran enemigos de los israelitas. Por lo tanto, Jonás no desea ir a anunciarles nada a los ninivitas, sino que más bien quiere que los ninivitas sufran en la ignorancia y sufran el castigo por su mala conducta, porque dice que la gente de Nínive eran personas que vivían desordenadamente. Entonces, esto Jonás sabe cuál es el plan de Dios a grandes rasgos, y Jonás trata mejor de huir a Tarsis. Y dice la palabra del Señor que Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y encontró un barco que iba para Tarsis, y todos sabemos la historia que pasó en el barco. Las olas empezaron a agitarse. Las personas del barco, la tripulación, se sintió con temor y empezaron a querer descubrir cuál de los tripulantes del barco era el que estaba siendo responsable de la furia del mar, ¿verdad? Ellos descubrieron al final, porque Jonás confesó que él estaba huyendo de Jehová y que Jehová estaba queriendo dar una lección. Resulta entonces que en el capítulo 3, para los que están sintonizando el programa a esta hora, pueden ir a Jonás capítulo 3 y van a encontrar que dice la palabra del Señor: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo. O sea, otra vez Dios quiere hablar con Jonás. Cuando Jonás está en el pez, dice la palabra del Señor en el capítulo 1, en el capítulo 2,
versículo 9, dice, mas yo con voz de acción de gracias, dice, te ofrecí sacrificios, lo que prometí, pagaré, dijo Jonás. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Seguramente cuando Jonás sintió lo estrecho del vientre del gran pez, Jonás empezó a hacer promesas. Muy parecido a la manera en que nosotros tenemos de prometer cuando sentimos que familiarmente, que personalmente estamos emproblemados. Y seguramente cuando algún familiar cae en el hospital, nosotros venimos, nos acercamos al Señor, la familia se une en oración, buscamos auxilio de parte del cielo y empiezan las promesas. Es así, así pasa en la actualidad también. Cuando las personas se sienten que están en lo estrecho de su problema, en lo más asfixiante de su tribulación, muchos empiezan a hacer promesas. Y dice la palabra del Señor, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se agrada de los que prometen y no cumplen. Es mejor que cumplas sin prometer. Por lo tanto, cuando Jonás está en lo estrecho de su dificultad, él hace una promesa. Y al final dice Jonás, yo voy a pagar lo que prometí. En el capítulo 3, Dios va a tomar la palabra de Jonás y dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En esta ocasión, ya que Jonás está sensible porque acaba de sentir la furia de la tribulación, cuando Jonás acaba de pasar lo estrecho del dolor, cuando Jonás está sobreviviendo a ser tragado por el gran pez, Jonás está sensible. Como muchos de nosotros cuando recién pasamos tribulaciones, estamos sensibles, estamos más receptivos. Si nos dicen que tenemos que ir a un culto, vamos. Si tenemos que hacer algo en la iglesia, lo hacemos. La gente que no va a una iglesia, pero si le toca empezar a ir a la iglesia, lo hace porque acaban de sentir, están sensibles porque acaban de pasar por una tribulación. Pero si ustedes comparan la actitud de Jonás cuando no había pasado tribulación alguna, Jonás, con mucha arrogancia, con sobrada arrogancia, Jonás decide huir de la presencia del Señor. O sea, se quiere apartar del llamado que Dios le está haciendo. Y es por eso que Dios tiene que utilizar una tribulación, una fuerte tribulación, no una pequeña tribulación. Algunas veces Dios necesita enderezar nuestro camino a través de grandes tribulaciones, como dice su palabra. Es necesario que a través de muchas tribulaciones nos acerquemos a Él. Para los que sintonizan el programa, pueden compartir este programa para que nosotros tengamos también el alcance con otras personas que necesitan escuchar este mensaje de parte de Dios. Vamos nosotros a estar analizando entonces ahora esta actitud de Jonás, esta actitud que él tiene ya por segunda vez, cuando él siente que no puede, cuando él siente que está en dificultad. Esta segunda vez, el capítulo 3, nos enseña cómo dice Dios, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. En esta ocasión, Dios no le dice a Jonás que predique en contra de Nínive, no, sino que le dice, irás a Nínive a dar un mensaje que yo te voy a decir. Esta vez el mensaje va a ser diferente. Versículo 3. Y Jonás se levantó y se fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó
a predicar, a recorrer la ciudad a la ciudad camino de un día y proclamando, diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Este era el mensaje de Dios, que Nínive iba a ser destruida, y qué bueno que los ninivitas lo tomaron para bien. La primera vez Jonás no quiso ir a Nínive. Resulta que cuando Jonás acepta ir a Nínive, en el capítulo 4, dice: pero esto desagradó a Jonás. ¿Qué cosa desagradó a Jonás? Bueno, dice que cuando las personas de Nínive, desde el rey, animales, siervos, niños, hombres, mujeres, ayunaron para que Dios perdonara sus pecados, para que Dios detuviera su mano de justicia, cuando los ninivitas escucharon el mensaje de parte de Jonás, dice la palabra del Señor: y vio Dios sus acciones que habían apartado del mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios frenó el juicio sobre Nínive, y en el capítulo 4 dice la palabra del Señor que eso no le gustó a Jonás. Qué interesante, cuando Dios manda a un profeta para advertir al pueblo, el pueblo se arrepiente, pero el profeta se enoja del arrepentimiento del pueblo. La misión del profeta es anunciar palabra de Dios. Por lo tanto, cuando se proclama palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo, discierne las intenciones y los pensamientos, las intenciones del corazón, penetra los tuétanos, el alma, dice la palabra del Señor en Hebreos 12:4. Por lo tanto, el mensaje que Jonás estaba predicando era un mensaje que tenía poder. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 16 de la carta a los Romanos, el evangelio es poder de Dios. La palabra poder en griego es dunamis, de la cual viene la palabra dinamita. El mensaje del evangelio es un mensaje que es como dinamita, hermanos, que es capaz de destruir, es capaz de explotar aún la roca más dura y convertirla en roca, en piedra pequeña o hasta en polvo. Por lo tanto, Jonás, sabiendo que estaba cargando dinamita en sus palabras, no quería a voluntad que la dinamita cumpliera con su propósito, sino que él más bien quería que la dinamita explotara para mal y no para bien. El propósito de Dios era hacer que los ninivitas se arrepintieran. Y en el capítulo 4 dice: por esto se desagradó Jonás en gran manera y se enojó.
Dice Jonás, y oró Jonás a Dios y dijo, ah, Señor, no era lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, dice la palabra del Señor, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Dice Jonás, yo por eso no quería predicarle a los de Nínive, porque sabía que se iban a arrepentir. Yo sabía que tu palabra iba a tocar los corazones y se iban a arrepentir. Hermanos, Dios le pone en las manos a Jonás la vida de los ninivitas, y Jonás, con sobrada arrogancia, quiere que los ninivitas mueran. Y hay muchos Jonás en las familias. Hay muchos Jonás que, teniendo la oportunidad de declarar un mensaje de vida, más bien se levantan en las casas para proclamar muerte entre sus familiares. En cambio, el plan de Dios era restaurar al pueblo de Nínive. Quiero que sigamos leyendo la respuesta de Jonás. Imagínense que Jonás dijo, Dios los va a destruir, les dijo a los ninivitas. Y Jonás quería que se cumpliera lo que él estaba diciendo. Jonás estaba con mucho ánimo y entusiasmo diciéndole a los de Nínive que iban a ser destruidos. Jonás estaba alegre. Jonás se sentía contento de que iba a haber destrucción por lo malo que hacían. Pero el Señor tuvo otro plan para los ninivitas, y dice que el Señor detuvo su juicio contra Nínive. Dice en el capítulo 4, versículo 3 de Jonás, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínense cuánta arrogancia la de Jonás, que prefiere morir antes de ver a Nínive perdonado por Dios, porque él ya había predicado. Jonás no quería que las personas pensaran que lo que él decía era mentira. Lo que Jonás decía era verdad. Dios iba a destruir a Nínive. Lo que no contaban es que los ninivitas se iban a arrepentir. Por lo tanto, cuando nosotros hemos dicho alguna palabra, tenemos que pensar bien lo que decimos. Hay personas que se enojan y que quieren concluir el círculo de su enojo, así como Jonás. Hay personas que no les gusta que no se haga lo que ellos han dicho. Hay personas que le han dicho a sus familiares, te he de ver destruido, te he de ver por esa actitud, yo te he de ver revolcado, te he de ver arrastrado. Y hay personas que se enojan cuando miran que aquellos a quienes les dijeron que se iban a arrastrar. ¿A cuánto le ha pasado? El dolor más grande que hay de las palabras que recibimos viene de las personas más cercanas a nosotros. Porque cuando alguien que no es cercano a nosotros nos dice una palabra condenatoria, hiriente, nos importa poco. Pero según el nivel de cercanía que usted tenga con esa persona, eso le hiere más o le hiere menos. Por lo tanto, lo que está pasando aquí con Jonás es algo impresionante. Dios quiere perdonar al pueblo, pero Jonás quiere condenar al pueblo. Hay muchos hombres así, que quieren llevar a la muerte a su familia. Dios quiere enmendar la situación de su familia, pero ellos están empecinados en declarar maldición sobre su hogar. Dios quiere perdonarnos, hermanos.
Dios quiere perdonar a su pueblo. Hay familias que tienen Jonás. Pero ahora quiero que comparemos la actitud de otro hombre. Otro que también le tocó enfrentar a un pueblo. Pero a este le tocó enfrentarlo desde otra perspectiva. Estoy hablando de Moisés. Todos ustedes saben que Moisés no tenía por qué meterse al problema en el que se metió. Moisés estaba bien viviendo como egipcio, pero él decidió, al ver la necesidad de su pueblo, él decidió sentir como el pueblo, ponerse en el lugar del pueblo. En cambio, Jonás, cuando mira que los ninivitas están próximos a la destrucción y al castigo condenatorio, Jonás se retira porque él quiere ver la destrucción del pueblo. Hay personas que actúan con crueldad y viendo que hay un castigo inminente, se apartan porque quieren disfrutar del dolor de aquellos que están a punto de ser condenados. Pero en cambio analicemos a Moisés. ¿Qué pasó? Moisés también tuvo un pueblo de frente, el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 33, Moisés nos cuenta qué pasó en muchas ocasiones con el pueblo de Israel. Capítulo 33 dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda y sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo duro de cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavíos, porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: sois un pueblo duro de cerviz. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora pues quítate tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer contigo. Le dice Dios al pueblo de Israel: si yo me apareciera delante de ustedes, los destruyo. Vean, Dios quería destruir a este pueblo, pero quería salvar a Nínive. ¡Qué extraño! Los ninivitas tenían a un Jonás que los quería ver destruidos. Pero ahora van a ver ustedes a los israelitas que tienen a un Moisés que intercede por su pueblo, a un Moisés que habla con Dios para que no destruya al pueblo. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 14 del libro de Números, capítulo 14 del libro de Números, versículo 12, van a ver ustedes un acontecimiento importante. Capítulo 14, versículo 12 de la palabra del Señor. Los iré, Dios le está diciendo a Moisés, los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Miren, el pueblo de Israel tenía hastiado a Dios. El pueblo de Israel se pervertía a cada paso. El pueblo de Israel era un pueblo desobediente, era un pueblo arrogante. Sin embargo, ese pueblo duro tenían la bendición de tener a un Moisés
que cuando Dios le dice a Moisés, yo voy a destruir al pueblo, ese pueblo lo voy a destruir, los voy a herir, pero no te preocupes, Moisés, le dice Dios, yo voy a hacer de ti una gran nación más poderosa que la de Israel. Pero mire lo que dice Moisés, hermanos. Nosotros necesitamos en nuestras familias tener más Moisés y menos Jonás. Jonás es el que procura la destrucción de su pueblo, del pueblo, y Moisés es el que intercede por su pueblo. Dice la palabra del Señor en Deuteronomios 14:13. Pero Moisés respondió al Señor: entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder. Y se lo dirán a los habitantes de esta tierra: estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara, cuando tu nube está sobre ellos y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes, oiga Moisés, intercediendo por su pueblo, le dice, pero si tú destruyes este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo en la tierra que le había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Moisés, cuando escucha que Dios quiere destruir al pueblo, hermanos, hubo una ocasión que está en Éxodo, capítulo 33, donde estábamos leyendo, que Moisés se subió a orar. Y miren qué pasa, hermanos. Yo quiero que usted vaya analizando qué tipo de actitud tiene usted para con su familia. Si es usted un Jonás o es usted un Moisés. Si es usted de los que quiere que su palabra se cumpla. De los que una vez que dan una orden, quieren que esa orden se lleve a cabo. Llore quien llore, sufra quien sufra. Hay hombres que han jurado irse de su casa. Hay hombres que han ofrecido castigo y maltrato y lo cumplen. Pero hay otros que se arrepienten por amor a su pueblo. Les quiero decir algo, hermanos. Dios no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, nosotros debemos de ser agentes de salvación y no de condenación. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía todo para ser condenado y destruido. Dice la palabra del Señor en el capítulo 33, cuando Moisés estaba en la presencia de Dios. Dice que Moisés subió al monte a orar. Y cuando Moisés bajó, vio al pueblo de Israel teniendo adoración a un cordero, a un becerro que habían hecho de oro, de fundición. En ese momento Dios se enoja con el pueblo y los quiere destruir. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés mira el desorden del pueblo, Moisés había pasado 40 días con Dios. Y cuando Moisés vio que el pueblo estaba adorando a Dios ajeno, Moisés regresó a orar con el pueblo. Moisés regresó a orar con Dios y se llevó otros 40 días en ayuno. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14 de Números: entonces toda la congregación clamó a gran voz, y el pueblo lloró aquella noche y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto,
Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Y por esto nos trae el Señor a esta tierra para caer a espadas. Oiga, empiezan a reclamar. Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerles es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Oiga, hermanos, este pueblo, hermanos, cuando le están dando palabras de ánimos, el pueblo dijo que los apedrearan. Ese pueblo no quería nada. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo? Dice el Señor. Oiga, ponga atención, hermanos. El Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dice el Señor: yo los heriré con pestilencia y los desalojaré. Y a ti te haré una gran nación, más grande y poderosa que ellos. Pero Moisés respondió al Señor que no lo hiciera. ¿Y saben qué? Y el Señor escuchó a Moisés. Hermanos, les quiero decir una cosa. Cuando ya era el final, cuando Moisés ya había avanzado con el pueblo y Moisés ya estaba viejo, y él sabiendo que no iba a tener la oportunidad de seguir con el pueblo, Moisés sentó al pueblo. Moisés sentó al pueblo para reflexionar. Y les dijo algo importante, hermanos. Moisés les recordó lo que había sido la vida de él con ellos. Y esta escena de Moisés con el pueblo de Israel me recuerda mucho a las mujeres que logran aguantar hasta la vejez, a esos hombres cascarrabias, a esos hombres groseros. Me recuerda mucho a esas madres que, ya ancianas, llaman a sus hijos para reflexionar con ellos y les dicen lo que ha sido la vida con ellos. Miren, Moisés en el capítulo 9, versículo 7 del Deuteronomio, le dice al pueblo de Israel: acuérdate, le dice Moisés al pueblo, no olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto. Oiga, Moisés le dice: miren, a ver, no se olviden que ustedes por poquito y dejan de existir. Entonces Moisés le hace un recuento. Y quiero que analicemos esto para que veamos qué queremos ser para nuestra familia. Si Moisés o Jonás. Dice: acuérdate, no olvides cómo acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis a este lugar, habéis sido rebeldes contra el Señor. Oiga lo que está diciéndole Moisés al pueblo de Israel. Le dice: desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a este lugar, ustedes no han dejado de ser rebeldes.
Y entonces ahora Moisés les va a recordar una escena, una historia. Hasta en Horeb provocaste a ira al Señor, y el Señor se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruirlos. Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor había hecho por vosotros, me quedé en el monte 40 días y 40 noches, no comí ni bebí agua. Y el Señor me dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas estaban todas las palabras que el Señor os había dicho en el monte, de en medio del fuego y el día de la asamblea. Y aconteció que al cabo de 40 días, escuche lo que Moisés le está diciendo al pueblo, al cabo de 40 días y 40 noches, que el Señor me dio 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Entonces el Señor me dijo, levántate y baja aprisa de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les había ordenado y se han hecho un ídolo de fundición. También me habló el Señor diciendo, he visto a este pueblo y en verdad es un pueblo duro de servir. Déjame, le dice Dios a Moisés, déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo, y de ti haré una nación más grande y más poderosa que ellos. Mire, Dios le dice a Moisés, los voy a destruir. Pero en cambio, con Nínive, Dios le dice a Jonás, los voy a rescatar. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue el arrepentimiento. La diferencia fue el cambio de conducta, que aunque los ninivitas eran rebeldes, cuando llegó la palabra de Dios se arrepintieron, y dice la palabra en Jonás capítulo 3 versículo 10, y vio Dios sus acciones que habían apartado de su mal el camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Pongan mucha atención, hermanos. Dios dice que no va a destruir a Nínive por su arrepentimiento. Capítulo 4 del libro de Jonás dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. A ver, Dios dice a Nínive, los voy a rescatar, pero el profeta dice, se enoja. En cambio aquí, Dios le dice a Moisés, déjame que destruya este pueblo y los voy a borrar. Entonces, oiga, Moisés le está recordando al pueblo. Le está diciendo al pueblo, ¿saben qué, muchachos? Si ustedes están aquí, le dice, no es porque ustedes son buena cosa. Si ustedes están aquí, es porque yo he intercedido por ustedes. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomios. Moisés estuvo 40 días ayunando allá en el monte. Y cuando se baja y Dios le dice que va a destruir al pueblo, ponga mucha atención, hermano y hermana. Dice Moisés, yo volví y descendí del monte mientras el monte ardía en fuego y las 2 tablas del pacto estaban en mis manos. Y vi en verdad que habíais pecado contra el Señor vuestro Dios y os habíais hecho un becerro de fundición. Pronto os habíais apartado del camino que el Señor os había ordenado. Dice Moisés, yo tomé las tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos delante de vuestros ojos. Y oiga lo que hizo Moisés. Y me postré delante del Señor como al principio por 40 días. Y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo el pueblo que había cometido lo malo ante los ojos del Señor, provocando
la ira. Dice Moisés, cuando yo bajé y vi que ustedes habían encendido la ira del Señor, me devolví otros 40 días a ayunar. Mire, se tiró 80 días Moisés ayunando. Tremenda úlcera la que se iba a ganar Moisés. Tremenda úlcera la que le provocó el pueblo, hermanos. Ese pueblo le sacó hasta canas verdes a Moisés. Ese Moisés, pobrecito, terminó con vista buena, dice la palabra del Señor. Dice que Moisés no perdió su vista, pero seguramente los problemas gástricos fueron grandes. Mire, cada vez que Moisés miraba que el pueblo estaba en desorden, allá iba Moisés, mire, a ayunar y a orar para que Dios perdonara al pueblo, hermanos. ¿Qué pasa? Póngase a pensar usted si al pueblo de Israel le hubiera tocado un Jonás. Y Dios le dice, los voy a destruir. Seguramente Jonás le hubiera dicho, dale, apúrate. Apúrate que esa gente a mí también me tiene cansado. Pero qué interesante que Dios le dio al pueblo que se arrepintió un Jonás para que Jonás aprendiera la lección, y al pueblo rebelde Dios le dio un Moisés. Casi siempre en las familias, casi siempre toda familia tiene Moisés que intercede por ellos. Yo les voy a decir una cosa. Moisés en el capítulo 9, versículo 25 dice: me postré delante del Señor los 40 días y 40 noches, lo cual hice porque el Señor había dicho que los iba a destruir. Y oré al Señor y dije, oh Señor Dios, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. Y no mires la dureza de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. De otra manera los de la tierra donde tú nos sacaste dirán que los destruiste porque no los quisiste rescatar. Y dice la palabra del Señor, y una vez más me escuchó Jehová. Una vez más me escuchó el Señor. Miren, hay miembros de la familia que creen que están vivos porque ellos son buena cosa, hermanos. ¿Sabe a qué se debe que muchas familias estén de pie todavía? Se debe a las rodillas callosas de hombres y mujeres que interceden por su familia. Qué bueno que en las familias haya Moisés que intercedan por su pueblo. Porque hay familias que se comportan de forma tal que merecen la destrucción. Pero siempre tienen a un Moisés que ora, que intercede por ellos. Moisés está diciéndoles ya al final de sus días, ¿saben qué, muchachos? Ustedes están aquí. Ustedes están vivos por mí y por la gran gastritis y úlcera que me provocaron. ¡Qué lindo! Y gloria sea a Dios y bendición para aquellos Moisés que hay en las familias. Para aquellas viejitas que no se cansan de orar todos los días. Para aquellas esposas que cuando su esposo borracho sale a medianoche, están orando para que le vaya bien, para que regrese completo a la casa. Por aquellas madres que no duermen mientras sus hijos andan en fiestas. Y los muchachos creen que regresan a la casa porque ellos son grandes, son buenos.
Hay hombres que dicen, si borracho es cuando mejor manejo. Falso. Hay alguien que está intercediendo por usted. Hermanos, seamos más como Moisés. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no intercedemos por nuestro propio pueblo, el pueblo va a morir. Dice la palabra del Señor que si el profeta no toca trompeta, el pueblo muere por su pecado. Pero el profeta es culpable también por no anunciar, por no tocar trompeta. Yo quiero que ustedes comparen estos dos personajes de la Biblia. Y les voy a decir una cosa. ¿Saben por qué vale la pena orar por su familia? ¿Saben por qué vale la pena rescatar el matrimonio? ¿Saben por qué vale la pena arrepentirse del divorcio cuando ustedes están a punto de divorciarse? ¿Saben por qué vale la pena? Les voy a decir algo y con esto vamos concluyendo. Dios le dijo a Jonás, ¿por qué vale la pena luchar? Dios le dijo a Jonás, ¿por qué vale la pena salvar al pueblo? Jonás capítulo 4 dice la palabra del Señor, que cuando Jonás estaba enojado, dice capítulo 4 versículo 5, Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente. Y allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo de él a la sombra a ver qué sucedería con la ciudad. Jonás se quedó a lo lejos porque él quería ver la destrucción de Nínive. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad del sol. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso un gusano al rayar el alba del día siguiente que atacara la planta y la planta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Oiga, dice Jonás, yo prefiero estar muerto. Yo prefiero estar muerto. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte a causa de la planta? Oiga, Jonás se enojó mucho porque la planta se murió, porque se secó la planta. Y él respondió, oiga, qué grosero Jonás con Dios. Le dice, yo tengo razón para enojarme hasta la muerte, le dice Jonás a Dios. Y dijo el Señor, tú te apiadas de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer. Escucha, hermano, por favor. Que nació en una noche y en una noche murió. Y oiga, y no he de arrepentirme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Y también muchos animales. Oiga, le dice Dios, ¿sabes por qué no destruyo Nínive? Porque hay gente inocente. Hermanos, ¿saben por qué vale la pena detener el divorcio? ¿Sabe por qué vale la pena las ganas de irse de su familia? Porque los niños son los que más sufren. Dios se arrepintió de no destruir a Nínive. 1, porque ellos cambiaron. Y 2, le dice a Jonás, porque allá hay gente inocente que no conoce el pecado todavía. ¿Saben? Vale la pena detenerse por los niños. Vale la pena ponerse a pensar por los inocentes, por los que no tienen culpa, hermanos. Los niños no tienen culpa. Los niños no merecen quedarse al abandono de padre o al abandono de madre o al abandono de ambos. Por lo tanto, cuando usted tenga el deseo de vengarse de su pareja por alguna infidelidad, yo no le estoy diciendo que soporte la infidelidad. Tampoco le estoy diciendo que haga como que la infidelidad no duele o no pasa nada. Yo le estoy pidiendo que por favor sea un poquito más como Moisés.
y no como Jonás. Y le dice Dios a Jonás, vos te enojás por una planta que no tuviste nada que ver. Y Dios, que ha formado a cada ser humano, ¿cómo no va a Dios querer la salvación para su pueblo? Dios quiere que el pueblo se salve. Dios quiere que las familias se restauren. Dios quiere que las familias estén unidas. Dios quiere que los mal portados de las familias se arrepientan para derramar su bendición. Dice la palabra, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se arrepiente y se aparta, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra, dice el Señor. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que la solución a los problemas familiares no están en huir como Jonás a Tarsis. Tampoco están en dejarnos morir y desear la destrucción, porque como dicen en este pueblo, muerto el perro, muerta la rabia. No se soluciona matando el matrimonio, no se soluciona matando la familia, se soluciona haciendo lo que hacía Moisés. Dice Moisés que cuando Dios quería destruir al pueblo, Moisés oraba, Moisés se iba a la presencia del Señor, Moisés ayunaba, Moisés intercedía, Moisés buscaba el perdón de Dios para su pueblo. Por lo tanto, cuando usted sienta que su familia está en una situación difícil, complicada, cuando la efervescencia de los problemas familiares estén a punto de colmarle la paciencia, hermanos, no se deje influenciar por el espíritu vengativo de Jonás, sino déjese influenciar por ese espíritu de paz, por ese espíritu de concordia, para que dentro de muchos años usted le pueda decir a sus hijos, ¿saben por qué estamos aquí? Porque yo he intercedido por ustedes y porque Dios me ha escuchado y ha perdonado a nuestra familia. Para que dentro de muchos años, con canas, peinando canas y tocando arrugas, usted le pueda decir a su marido, hijo, viejo, ¿sabes por qué estamos aquí? Porque yo he orado por vos. Hermanos, no eche a morir a su pueblo. ¿Saben qué es triste, hermanos? La destrucción de la familia. Necesitamos levantar Moisés. Yo quiero terminar diciendo esto. No abusen por los Moisés que hay en sus familias. Porque así como Moisés oraba por el pueblo, Moisés también se cansaba. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba levantando las manos contra Amalek? Estaban peleando. Dice que cuando Moisés tenía las manos arriba, el pueblo ganaba. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, el pueblo perdía. Cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo volvía a ganar. Cuando Moisés se cansaba, el pueblo perdía. Hasta que su hermano Aarón y Hur, dice que cada uno le levantó las manos a Moisés y le tenía las manos sostenidas a Moisés. Hermanos, ¿saben por qué? Hay muchos que abusan de la paciencia de los Moisés que tienen en sus casas. Pero no hay Moisés que aguante tanto. También Moisés se cansa. Y una de esas, el Moisés o la Moisés que tienen en su familia, se va a cansar y va a convertirse en Jonás. Así que no abusen de los Moisés. Y más bien, procuren no caer en la actitud de los Jonás. Dios los bendiga, hermanos. Tengan buenas noches.